Ya, lo que hoy día vamos a ver principalmente gráficos y alcanzando hasta el No, tengo problema, tiene que ver correcto. Mira, ve al revés. Lo que vamos a hacer primero es enseñarle los gráficos de torta. Como en algún momento les comenté, los gráficos de torta nos sirven para analizar principalmente una categoría y ver proporciones. Y ver proporciones. Para eso, lo primero que vamos a hacer, como alguna vez les comenté, todos miren la pizarra por favor, seleccionamos las celdas de blanco 9 y 30. Nos vamos a insertar gráficos recomendados, todos los gráficos, circular 3D. Lo voy a hacer de nuevo. Seleccionamos las tres celdas, gráficos recomendados, todos los gráficos, circular 3D. Hacemos clic en aceptar. Nos aparece este gráfico. Actualmente este gráfico nos muestra una proporción de distribución, pero no nos dice mucho. No vemos datos, no vemos categorías, series, no vemos las leyendas, no vemos nada. Y para eso nosotros vamos a editar el formato del gráfico. ¿Están todos con el gráfico? Sí. Los compañeros que llegaron tarde, por favor, en el PC 19, la base de datos equipos-0. Ya. Recuerden, las tres celdas, insertar gráfico circular 3D. Una vez que estamos aquí, vamos a entrar a editar el formato de este gráfico. Lo primero que vamos a hacer es cambiar los colores. Fíjense donde tengo el mouse, acá arriba. Hacemos clic y podemos cambiar la combinación de colores que tiene el gráfico. Esto es a gusto del creador nomás. Vamos a cambiarla para que aprendan nomás. Una vez que ya hemos cambiado la serie de colores, nos vamos a la pestaña que dice, a la etiqueta que dice seleccionar datos. Y se nos abre esta ventana desplegable. Acá arriba dice seleccionar datos y se nos abre esta ventana del origen de los datos. En esta ventana principalmente lo que vemos es que tenemos una serie que es blanco y con sus etiquetas. Yo, si selecciono blanco y hago clic en modificar, puedo cambiar los datos del gráfico de torta. Fíjense que el nombre de la serie actualmente es donde dice blanco y es una celda. Asimismo, yo también puedo colocar palabras. Por ejemplo, vamos a escribir vibraciones central blanco. Y los valores los vamos a mantener. Automáticamente, si se dan cuenta, cambió el título del gráfico. Pueden escribir lo que sea así para que vean, ¿no? Automáticamente nos cambia el título del gráfico. Si se dan cuenta también, donde están las etiquetas del gráfico, aparece un 1 y un 2, que son las que aparecen acá abajo en la leyenda del gráfico. Ese 1 y 2 no nos entrega ninguna información, por lo cual nosotros las vamos a editar. Hacemos clic en editar y vamos a seleccionar dos celdas, que son las que estaban acá que decían I, E, N, I, que es la B8 y W8. 7, perdón. 7.
Seleccionen las dos celdas, por favor, las que dicen I, N, I en las etiquetas del gráfico. Y hacen clic en aceptar. Actualmente lo que acabamos de hacer fue cambiar las etiquetas del gráfico en la leyenda. Pero asimismo hacemos clic en aceptar de nuevo. Esta I, NI no nos entrega información. Por lo cual nosotros vamos a cambiar el nombre de la celda. Y ahora le vamos a poner a la celda incluidos. Segundo. Le vamos a poner incluidos y no incluidos. Si se dan cuenta, cuando yo cambio el valor de las celdas, automáticamente cambia el valor de la leyenda. Fíjense lo que voy a hacer. Como yo les comentaba que podemos cambiar los colores, acá mismo en esta pestaña dice agregar elemento de gráfico. Una vez que vamos al elemento de gráfico, la leyenda la vamos a colocar a la derecha. La leyenda a la derecha, y además en agregar elemento de gráfico vamos a colocar las etiquetas de datos al centro. Una de las gracias que tiene la herramienta de Excel es que yo puedo modificar los formatos de las letras y todo lo que está contenido dentro del gráfico, al igual que en Word. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar estos datos, nos vamos a inicio, vamos a aumentar el tamaño de la letra, la vamos a colocar en negrita y en blanco para que se vean mejor en nuestro gráfico. De la misma forma, vamos la leyenda a colocarla en negrita y aumentar el tamaño. El título también lo puedo colocar en negrita. Actualmente el gráfico de torta me está mostrando que existen 30 equipos que están no incluidos y 9 equipos que están incluidos en los planes de vibraciones de la central blanco. Pero muchas veces les van a decir, a mí no quiero saber los números de equipos, quiero saber las proporciones, porcentajes. Y una de las formas de hacer esto es cambiar el tipo de gráfico. Para esto nos vamos a diseño y en diseño rápido vamos a elegir el diseño 6. Y actualmente yo ya tengo un gráfico de torta que me muestra proporciones en porcentajes con la leyenda clara y un título que describe nuestro gráfico. Los que llegaron tarde, en el PC 19 está la base de datos que vamos a hacer. ¿Qué cambia?
Ya, ahí arriba donde dice a la izquierda agregar elemento de gráfico. Arriba a la izquierda. Leyenda. Leyenda a la derecha. Ya, exacto, muy bien. Ya, anda a seleccionar datos. Arriba en medio. Para la derecha, para la derecha. Ya, donde dice etiqueta, coloca editar. Selecciona el campo que dice INI. Y ahora ese hace celdas y cambia el nombre a la celda. Arriba recibir coloca el incluido. Listo, incluido. El lado de escribir. Este cambio automáticamente lo voy a incluir. ¿Cuál es la gracia de esto? Que nosotros, si se dan cuenta, la actividad de la hoja nos pedía crear gráficos por central y por técnica. Yo no voy a estar modificando, como buen ingeniero, todas las veces el formato de gráfico. Entonces, para ahorrar trabajo, lo que vamos a hacer es copiar y pegar. Vamos a copiar y... ¿Perdón? Los porcentajes. Miren la pizarra. Yo les dije que podemos editar los formatos de los números, ¿no es cierto? El inicio, igual que en Word. Cambiamos los colores, negrita. Para modificar los porcentajes, seleccionando el gráfico, nos vamos a diseño rápido y colocamos diseño 6. Y en diseño 6 nos queda el gráfico en porcentajes y ya no en números. Entonces, como les comentaba yo, como buen ingeniero, lo que yo busco es maximizar mi tiempo. Entonces, para crear, si se dan cuenta, debería crear por lo menos 6 gráficos para vibraciones, perdón, 7 gráficos para vibraciones, 7 para termografía, 6. Yo no voy a estar modificando el formato de mi gráfico todas las veces que yo creo un gráfico. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar, control C, hacemos clic en otra celda, control V. Si se dan cuenta, se acaba de copiar el mismo gráfico. Tengo el mismo gráfico 2 veces. Seleccionan el gráfico, control C, hacen clic en otra celda, control V. Tenemos 2 gráficos iguales, pero a este nuevo gráfico le vamos a cambiar los datos. Vamos a diseño, seleccionar datos, y donde dice la serie vibraciones central blanco, vamos a modificar. Ahora no vamos a hacer vibraciones central blanco, vamos a hacer vibraciones central juncal. Y en los valores de la serie vamos a seleccionar los correspondientes a la central juncal. Fíjense que en este caso el dato de los incluidos está en el fondo blanco. Lo tenemos que arrastrar. Y yo automáticamente, cambiando solamente los datos, ya construí un nuevo gráfico con el mismo formato. Se cambian por los que... No, selecciona datos de ahí. Sí, selecciona ahora los que están ahí. Pero no te sale lo mismo para estar. No es. Entonces, la gracia de esto es que nosotros podemos crear de forma rápida, teniendo un gráfico base
Si tenemos un gráfico base, podemos crear todos los demás con el mismo formato. Y no están modificando. Anda a modificar. Valores de la serie. Valores de la serie. No el nombre de la serie. No, de seleccionar el 8 y a los que no se les cambiaron los valores, fíjense que yo les dije que también vamos a modificar los valores. El mismo seleccionar datos, cuando yo hago clic en modificar, yo cambié el nombre del título y también los valores de la serie. Para cambiar los valores de la serie, borran eso y seleccionan los que estaban en la serie Juncal. Borran esos y seleccionan los que están en la serie Juncal. Y ahí el gráfico le cambia los valores. Así de simple es crear un gráfico de torta. Pero no era. Sí, la cara. Y está. Pero lo que hace es colgarte la misma torta a la leyenda. Ahora ya te puedo usar un Entonces, esta es la gracia de los gráficos de torta. Si nosotros creemos, como lo comento y le hice el comentario, una fórmula base, nosotros vamos a tener un gráfico base con el cual creamos todos los demás. Y así nos evitamos estar editando los formatos y nos asegurando que todos los gráficos sean iguales. Estos son los gráficos de torta. Bases de aula, la otra base de datos, los nombres. Ahora no. La base de datos, nombres, los vamos a hacer. Y vamos a terminar la actividad con los gráficos de línea. Sí, en el aula está la base de datos. Base de datos nombres. En el aula, la base de datos nombres, porfa.
Nombres. Ya. Una vez que bajen la base de datos nombres, lo primero que vamos a hacer, la base de datos tiene errores a propósito. Vamos a insertar una columna a la derecha de la columna cargo y la vamos a llamar cargo 2. Y vamos a utilizar la función espacios. Al lado de la columna cargo, colocamos la columna cargo 2 y usamos la función espacios. Recuerden que la función espacios lo que hace es eliminar los espacios delante y posterior y anterior al texto. Si se dan cuenta, esta celda, por ejemplo, administrativo, tiene un espacio delante del texto. Y así hay varias más. Diga. Hacer espacio siempre. Ahí es igual. Espacio. ¿No? Sin espacio. Me refiero a la palabra espacio. Tab, aprieta tab. Las dos esas. Entonces ahora selecciona el cargo que quiere aplicar. Sí, cierra paréntesis. Fíjense, la columna espacios y selecciono la celda de al lado. Arrastra todo. Pero la diferencia es que carga la palabra sin otro tipo de palabra. Me elimina Insertamos la columna, le colocamos cargo 2 y usamos la función es igual espacios y seleccionamos la celda de la izquierda. Y de esa forma eliminamos los espacios antes y después de los textos. Luego de eso, quedó claro, ¿no es cierto? Una vez que usamos la función espacios, la arrastramos o hacemos doble clic en el cuadradito para que se transforme toda la base de datos. Posterior a eso, vamos a crear la siguiente tablita. Tienen que crear esta tablita. Y vamos a usar la función promedio sí. La función promedio sí tiene una sintaxis muy parecida a la función contaxi que utilizamos anteriormente. Sí, hay que crear la tablita. Son los cargos que yo tengo escritos en la pizarra: administrativo, auxiliar, tienen que estar escritos igual, chicos, porque si no escribimos técnico con tilde, cuando usemos nuestra función no lo va a tomar. Y por eso mismo eliminamos los espacios en las cadenas de texto. Porque si hubiésemos utilizado la columna que tenía los errores
A propósito, cuando usáramos la función, nos iba a arrojar un dato erróneo. Me va a ser el promedio real. Hay una serie de errores similares a cuando usamos la función contar-sí. Ya que nosotros vamos a comparar un rango versus un criterio. De la misma forma que habíamos hecho en la función contar-sí. Si se fijan, como alguna vez les comenté en la función contar-sí, la sintaxis de la función nos pide un rango, el criterio que vamos a evaluar, y un rango promedio. Que el rango promedio es lo que va a promediar de acuerdo a la primera sintaxis, al criterio que nosotros le estamos dando. Entonces, vamos a seleccionar nuestro primer rango de la función. El primer rango de la función, nosotros necesitamos, como muchas veces le he dicho, es crear un filtro. Y ese filtro va a ser de la columna cargo 2. Seleccionamos lo que vamos a filtrar. Desde la I2 hasta la I51. Punto y coma. Le vamos a dar el criterio. El criterio, si se recuerdan, era la celda que yo había creado en mi tabla. En este caso yo creé la celda del K59. Punto y coma. Y ahora le voy a pedir que saque un promedio de acuerdo a ese filtro. El promedio está dado por la columna que dice salario base, la columna L. Pero debo seleccionar el rango de la misma forma que yo lo hice en la anterior. Una vez que tenemos la función, vamos a fijar, que yo les comenté anteriormente. Si se dan cuenta, la primera parte de la función es un rango, por lo cual esta debe quedar fija, completa. Tenemos que fijar la columna y la fila en ambas partes del rango. Luego de eso viene el criterio. En el criterio vamos a fijar solamente la columna, solo la columna. Y después viene el rango promedio, vamos a fijar la fila y la columna. Promedio sí, el primer rango es el de los cargos, que estaba arriba, que va del I2 al I51. Punto y coma. Vamos a darle un criterio. El criterio es mi celda en la tabla que yo creé. Por eso es importante que esta parte de acá esté escrita de acuerdo a lo que tenemos en la base de datos. Una vez que yo le doy mi criterio, yo le voy a dar un rango que va a sacar el promedio. Y este rango es la columna L, donde está el salario base. El salario base va a estar dentro del mismo rango que estaba en I2, pero acá va a ser L2, si no me equivoco, hasta el 51. Y una vez que creamos eso, los vamos a fijar. Como la función contar sí, necesitamos, ¿por qué fijamos? Porque cuando rastremos esto, la función se va a desplazar de la misma forma que nosotros desplazamos hacia abajo. Entonces, en cierto momento, no nos va a contar el 2, nos va a contar desde el 3 al 52, después del 4 al 53, del 5 al 54. Entonces, nos va a arrojar datos erróneos. Por eso es importante que debemos fijar el rango, la columna del criterio y el rango del promedio base, del sueldo base. Desde el primero al 21. ¿Cuál? ¿La función promedio sí? Voy a hacer de nuevo la función promedio sí. Miren la pizarra, por favor. Colocamos es igual, promedio sí. Seleccionamos nuestro primer rango, que era la columna cargo 2. Punto y coma. Vamos a seleccionar un criterio. El criterio es la columna es la K59 en mi caso.
Diga. ¿Cuál? ¿El promedio sí? No, el primer rango yo les dije, no es la columna. El rango está dado por la columna cargo 2, pero seleccionada a mano. Hago clic y arrastro. Punto y coma. Viene el criterio de la tabla, que es la que está aquí, la primera, que en mi caso es administrativo. Punto y coma me pide un rango promedio. ¿Dónde yo voy a sacar mi promedio? De la columna L, del salario base, selecciono de la misma manera, arrastro. Y ahora voy a fijar. Con F4, recuerden, yo fijo mis columnas y mis filas. Teniendo cuidado que donde yo doy criterio, solamente fijo la columna y no la fila. F4. Me posiciono donde está la celda, o la celda, el rango, y aprieto F4 y comienzan a aparecer el signo peso. Y luego arrastro. Te puedo enseñar. Deberíamos tener eso, todos. Al lado, los que ya lo tienen, coloquen la función es igual al promedio. Solamente. Saquen el promedio, después lo pasan. Con F4, eso, aprieta F4 tres veces. Una, sí, una, dos, tres. Ahí, ya, la siguiente. Una vez. Y la otra también. En una solo, sí. En una solo, en esa fijate solamente la columna. En la otra fijate la columna. Llegó cerca, moneda, español chile. Aprieta el signo peso al inicio. Ahí, ¿no? Ahí. Sí, es igual a promedio. Promedio solamente. Con esa, en la ruta la saca. Inicio y. Hasta. Sí, tiene que salir de ahí. ¿Ah? Acá, ahí, ¿no? Deberían copiar.
La segunda es solo la Ahí función no es se igual copia porque promedio. está con espacio y quieren eliminar todo el espacio. Sí, quieren eliminar los espacios. ¿Cómo la hacía aquí conmigo? Ahí. Pues ahí, ¿no es cierto? Vamos a sacarle el decimal que quedan de más. No, el más a la derecha. Ahí. No, más a la derecha. Ese. Sí, te quitan el decimal. Y eso hay que copiarlo hacia abajo. Al lado del promedio, sí. Oye, ¿cómo le quitas esa línea ahí? ¿El promedio sí? Es que por dos divisiones de la general. No, tenés que, estos espacios tenés que quitarle, porque a veces uno le pone un espacio adicional y eso lo pica. ¿Cómo es? Le pongo igual promedio. ¿Tú crees que la función del promedio solamente? Sí, el promedio de los sueldos. De los solo. Tú le pones acá copia esta, ¿no? Eso era lo que se tiro. ¿Va a la primera? ¿Y dos? Y 51 por 4 el L2 igual que 4. Aquí no te cambió de ya de nuevo. Se corre. Entonces ahí, primero 24. Ahí también. Y ahora eso ya no se te va a poder, porque todos los resultados te van a ver. Es el mismo resultado. En general. Sí, es un promedio de Ya. el promedio de todos son. La segunda, vamos, silencio chicos, vamos a sacar el promedio de todos los sueldos. La función es igual promedio y nos vamos a la tabla y vamos a seleccionar el mismo rango que habíamos usado antes. Pero ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos sacando un promedio general de todo. Pero hay un detalle, tenemos que fijar estas celdas igual. Si no las fijamos, nos va a arrojar un dato erróneo. El promedio es el mismo para todos los cargos, es un promedio general. La función es igual promedio. Lo que hicimos en la primera fue sacar un promedio por cargo, por eso la función promedio sí. Y en la segunda sacamos un promedio general de todos los cargos. Ahora, muchos me están preguntando cómo creamos los signos pesos, ¿verdad? Ya, lo primero, miren todo en la pizarra, por favor. Cuando seleccionamos el rango completo de los datos, lo seleccionamos. La primera herramienta que se deben dar cuenta algunos existe en la pestaña inicio, la función disminuir decimales y aumentar decimales. Si yo aumento decimales, empiezan a aparecer los números después de las comas. Y si yo disminuyo, dejo mi valor redondeado, aproximado. Ese es el primer detalle. Segundo detalle, haciendo clic derecho, por favor mire la pizarra, formato de celdas.
aparece una nueva ventana. Y en esta ventana vamos a seleccionar el número, la categoría moneda. Vamos a buscar Chile. Español, Chile. Con 0 decimales. Y ahí le aparece la moneda escrita con el signo peso. Seleccionan el rango, sacan los decimales, clic derecho, formato de celdas, moneda, Chile, 0 decimales. Seleccionan los datos, clic derecho, formato de celdas, moneda, tienes que fijar las celdas. Si no las fijas, te las va a cambiar en otro valor. F4. Tienes que fijarte las celdas. Ya, la primera, hacer F4, la no, está en Después de la columna. Entonces, si le vuelvo a apretar F4, va a apretar la columna. Y así. O la celda. Una en específico. Pero cuando el signo peso te sale los dos, está pensando en la celda y la columna. ¿qué es lo que pasa? Es que si no las fijas, cuando sacas el promedio, Si son le va a los pasar la datos, opción con la primera que es L2, después la de abajo va a partir de la L3, con la L4, tú vas a bajar hasta el desigual y después hay un punto y coma. Ahí vienen los dos con el signo peso. Es que la A hace la y tienes que fijar ese rango con F4. Ya, ahora viene construir el gráfico. ¿Estamos todos con la tabla? ¿Quién no tiene la tabla? Vamos a insertar seleccionando estos datos. Para los que ya lo tienen listo, seleccionamos toda la tabla. Vamos a insertar gráficos recomendados. Todos los gráficos de línea. El primero. Hacemos clic en aceptar. ¿Para? No, selecciona los datos de la tabla, normal. A insertar gráficos recomendados, gráfico de línea. ¿Pudiste hacer? quiero dejarle no sé si lo que dije vacío. Ah, que primero le comiste todo el... Sí. Bien. Entonces ahora no. Ya, extruye. Selecciona ese círculo más pequeño. ¿Lo voy a tratar? Ya, exacto.
Selecciona cada dato. Insertar el gráfico. Dado. A propósito. ¿De cuánto era? Grande defensa y Ah, o sea, de un metro cúbico. ¿Están todos con el gráfico de línea? Sí, profesor. Ya. En este gráfico, ¿cuál es la idea principal? Que sepamos construir el gráfico, al igual que en el circular, podemos modificar todos los datos del formato. Acá arriba, en agregar elementos, podemos cambiar los nombres, perdón, agregar las leyendas, los datos, cambiar el título a mano, directo acá si quieren. Doble clic en el título y modificar el título. Pueden cambiar el fondo, todas esas cosas. Los colores, distintas cosas del gráfico. La leyenda, al igual que el otro, se dan cuenta, dice series. Le vamos a cambiar lo que dice series a la etiqueta de la leyenda. Nos vamos a seleccionar datos. Seleccionar datos. Donde dice series 1, vamos a modificar y le vamos a colocar el sueldo promedio por cargo. Luego vamos a series 2, modificar sueldo promedio. Y automáticamente en mi gráfico se acaba de modificar la etiqueta. Voy a colocar la leyenda a la derecha para que se vea mejor. Vamos a colocar ahí ese mismo. Si la puedo cambiarlo a mí, pero las medidas van a estar igual como tu carro. Si no la tengo, pero se va a sacar. No, siempre te preguntan qué sistema quieres trabajar. Métrico, milímetro, estamos en milímetro. Ya. Y ahí, por defecto, siempre milímetro. Pero el sistema es mismo. Los que terminaron, hagan la actividad 5 de la sueldo. No, hazme la actividad. ¿Cuál es la otra actividad? Sabes que eso es lo de la suma
¿Aquí o no? No, no. Ya, estamos todos listos con este gráfico, ¿verdad? Vamos a pasar al otro. Grafique la suma acumulada de certificaciones versus la suma acumulada de sueldos. Ya. Nos vamos a la otra actividad. La actividad 5, ¿qué nos pide? Grafique la suma acumulada de certificaciones versus la suma acumulada de sueldos. Entonces lo primero que debemos hacer es hacer las sumas acumuladas. Insertamos columnas. A la derecha salario base y a la derecha certificaciones. Y si recuerdan, la suma acumulada, para hacer una suma acumulada, el primer dato se repite y el segundo es igual a la suma del dato de la celda más el anterior. El primer dato se repite, miren la pizarra, el primer dato se repite, el segundo es igual a la suma de la celda en esa fila más el anterior. En este caso sería la suma acumulada de certificaciones, el primer dato se repite, y el siguiente es la suma de 6 más 8, el siguiente es 7 más 14, 8 más 21, es decir, esa es una suma acumulada. Sí, primero se repite siempre la suma acumulada. Ahora vamos a graficar esto. ¿Cómo lo vamos a graficar? ¿Tienen toda la suma acumulada? ¿Estamos todos? Sí. Ya. Vamos a tomar, en un principio, fíjense en la pizarra por favor, voy a tomar el primer dato de la suma acumulada de sueldos, voy a seleccionar hasta el último, me voy a insertar gráficos recomendados, todos los gráficos de línea. El primero, a aceptar. Todos debemos llegar a este gráfico. Pero la actividad nos solicitaba graficar la suma acumulada de certificaciones versus la suma acumulada de sueldos. ¿Qué significa esto? Que a mí me falta una serie de datos. Entonces, una vez que graficamos esto, seleccionamos el gráfico, nos vamos a diseño, seleccionar datos. Deberían estar todos aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agregar una serie. Colocamos agregar serie. El nombre de la serie, suma acumulada de certificaciones. Y los valores, el rango completo. A aceptar. Le vamos a cambiar el nombre a la otra serie para que esté acorde.
y le vamos a colocar la suma acumulada de sueldos. Hacemos clic en aceptar. Todos deberían llegar a este gráfico. ¿Ah? ¿De nuevo? Todo de nuevo. Miren la pizarra. Lo primero, una vez que tenemos nuestra suma acumulada, lo primero que vamos a hacer, la columna que creamos del salario base acumulado, la seleccionamos completa. Seleccionamos toda la columna. Sin incluir el primer dato, obviamente. Nos vamos a insertar gráficos recomendados, todos los gráficos de línea, gráfico de línea. A aceptar. No aparece ese gráfico. Insertar. Arriba insertar, ¿no es cierto? Gráficos recomendados. Todos los gráficos. Línea. El primero. Aceptar. ¿Todos pudieron? Sí. ¿Sí? ¿Ah? Suma acumulada de sueldo, ¿cierto? ¿Ordenaste los datos? La X se suma. Ah, no, es que. No, pues si lo había sumado. Esto está directo, ¿cierto? Ya. Ese está sumado con ese y ese punto que lo suma con más. Luego eso junta. No, si lo había dejado. Y entonces ahora tiene que suma acumulada en la certificación. Hay que insertar. La suma acumulada de la certificación. Ya, el primero sí está igual. Así que acá. A la primera no, certificación. Ah. Ya, el segundo hacer igual. Ya, ahí más. Ya, ahora le vamos a quitar el 50 pesos porque está en 5 pesos. Ah, selecciona salvo. Ya, aprieta ahí donde dice personalizado. Ahí, ponlo en general. Fue que he ordenado los datos. Ahora sí, Ah. Y ahora hay una selección, pero ¿cómo lo aceptas dentro de los. ah, ya, vamos rápido. Herramienta de gráfico. Ya, seleccionar datos. No, a tu derecha. Ahí al lado de cambiar de face. Ya. Agregar nueva celda. Sí. Ahora, nombre de la celda, colócale una certificación. Ah, pero también. Ya, chicos. Repitiendo lo que había hecho antes, tenemos la primera. Silencio, por favor. Tenemos la primera serie graficada. Tenemos que graficar la segunda. Seleccionamos el gráfico, nos vamos a diseño, seleccionar datos y vamos a agregar. Al agregar, el nombre de la serie es la suma acumulada de certificaciones, el encabezado N1 y los valores, borro eso y selecciono el rango. Voy a modificar el otro nombre solamente y hago clic en aceptar. Actualmente este es mi gráfico. Si se dan cuenta, este gráfico está malo. ¿Por qué está malo?
Porque actualmente yo con la misma escala comparativa de este eje de millones estoy comparando una serie que va de cientos o decenas. Por lo tanto, no me sirve. Yo para eso voy a ocupar una herramienta que tiene el Excel que se llama eje secundario. Un eje secundario en un gráfico es simplemente tener un segundo eje a mano derecha del gráfico que nos va a permitir que la serie que yo le doy, ese eje secundario, sea independiente de la primera serie. Por favor, presten atención en la pizarra. Lo que vamos a hacer es seleccionamos el gráfico, hacemos clic, nos vamos a formato y cuando estamos en formato yo voy a hacer un clic en la línea roja que era mi segunda serie y si se dan cuenta acá arriba a la izquierda aparece serie S acumulada de certificaciones, que es el nombre que yo le puse. Voy a aplicar formato a la selección y se abre una ventana acá a la derecha. Esta ventana, dependiendo de la versión de Excel del año, desde el 2013, si no me equivoco, en adelante, tiene este formato. Pero de las anteriores se abre una ventana desplegable con las mismas opciones. Por si les toca algún día de mañana ver otro Excel, es lo mismo, pero ordenado de manera distinta. Es otra interfaz solamente. Y vamos a hacer clic en eje secundario. Vamos a hacer clic en eje secundario. Fíjense qué es lo que acaba de suceder. Dos cosas. Uno, mi serie de datos de las certificaciones acumuladas. Silencio. Actualmente mi serie de datos certificadas tiene una ampliación distinta porque se creó este eje a la derecha que tiene una escala distinta. Esta escala distinta va de 50 en 50 se dan cuenta. Pero esto yo también lo puedo cambiar. Y aquí cuando uno entra a maquillar los gráficos y a arreglarlos de acuerdo a lo que uno necesita. ¿Cómo lo voy a cambiar? Fíjense todos. De la misma manera, yo voy a hacer clic en esta escala. Hago un clic en la escala. Y tengo esta ventana acá. Y hago clic en las barras. O columnas, perdón. En las columnas. Y el máximo lo voy a cambiar a 400. Y acabo de cambiar la escala de mi serie de datos de las certificaciones y se desplazó un gráfico. A comodidad de uno. Eso es plazo, El máximo total. ¿no? Le colocan 400 ahí al... Está dando un rango en el gráfico. Pero no sé por lo que deben seguir porque esto es una escala mucho mayor a la que está aquí. Por eso le aplico un eje secundario para que se escala este nivel. Claro. Ahora tiene dos ejes, o sea, el azul es pareja ese eje y el rojo es pareja. Mañana se estresa, toda la cosa. Bueno, en mi gráfico le cambiaron valores porque
Sí, cierre para la primera consulta, el certamen.